Bendiciones, bendiciones, gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos nuevamente listos para argumentar acerca de la palabra de Dios desde Bethesda Radio, transmitiendo palabras de vida, palabras de aliento de Jesús de Nazaret, para todos aquellos los que quieran oír acerca de la palabra de vida, la palabra que da vida, la palabra que nos da, nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos consuela. Esa palabra que es viva y eficaz y que ahora nosotros queremos seguir haciendo el recorrido en el tercer viaje misionero de Pablo. Ese viaje que, como ya vimos, va dejando muchas enseñanzas, muchas secuelas, muestra de poder, de cómo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Se notó en el capítulo 19 cómo Pablo exponía la palabra, pero no solamente era la exposición de la palabra, también como lo hacemos nosotros, sino el hecho de que había la impartición de poder después de la palabra, porque la operatividad del Espíritu Santo se hacía efectiva para todos aquellos que creían. Como repasemos brevemente, estos que fueron encontrados como discípulos, pero que no conocían que era el Espíritu Santo, la operación del Espíritu. Probablemente sí sabían del Espíritu, porque el Antiguo Testamento lo hablaba, pero no conocían la operatividad del Espíritu, menos su influencia en ellos. Al ser corregidos y enseñados, ahora sí viene el Espíritu Santo y su operatividad para hacer todo lo que Dios quería hacer en la vida de ellos. Esos 12 hombres, así como Apolos también, que fue corregido, enseñado y exhortado por Aquila y Priscila. Vimos la enseñanza de Pablo en la escuela de Tirano, cómo le dejó el tiempo para que pudiera enseñar ahí. Dice que por más de 2 años estuvo enseñando. Posteriormente, la manera en que Pablo, al interactuar con la gente, aún con los enfermos, con los poseídos, dice que hasta sus paños y delantales se los llevaban y en esa operatividad las enfermedades se sanaban y los espíritus malos salían. Alguien ha dicho que todo don provoca envidia. También provoca un espíritu de querer copiar. Cuando un hombre tiene un efecto, por medio de lo que hace o dice, siempre va a haber alguien que va a querer imitarlo. Y a Pablo lo quisieron imitar los hijos de Esceva, que eran exorcistas ambulantes, así como era Simón el Mago o Bar Jesús, que también Hechos de los Apóstoles los describen. Así también vimos cómo el trato que el demonio le dio a estos judíos exorcistas ambulantes, porque no los reconoció como ligados a Jesús, no los reconoció bajo el Espíritu Santo y por lo tanto los torturó. Dice que ese espíritu malo en la persona que estaba poseída les dijo: ¿quiénes son ustedes? Porque a Pablo conozco y a Jesús conozco, pero de ustedes nunca he oído. Entonces dice que dominándolos saltó sobre ellos, los desnudó, los hirió, les dio sus golpes y los avergonzó. Todo eso lo narramos la entrega anterior. Entonces queremos ir ahora a esa parte que nos toca hoy de Hechos 19, del 16 en adelante, para que sigamos alcanzados en el Espíritu, edificándonos, edificando a los que quieran saber más acerca de la palabra. Vamos a entrar en materia. Padre, te agradezco, Señor, que nos hayas dejado llegar a este día aquí para poder dar la palabra, para poder estar en Bethesda Radio, bendiciendo a los que quieran bendecirse con la palabra. Así que, Señor, bendice tu palabra hoy, el recordatorio que haremos y también, Padre Santo, los modelos y ejemplos que pondrás para nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén.
alcanzados en el Espíritu, Bethesda Radio, transmitiendo palabras de aliento y de vida de Jesús de Nazaret para todos los que quieran oír del Evangelio. Hechos 19, en la narrativa vimos cómo las prácticas de la gente, judíos y no judíos, pues tenían que ver con su forma de vida. Unos vivían bajo la adoración a Diana de los Efesios, que tenía que ver con cosas licenciosas, con prácticas idolátricas, etcétera, porque era el medio donde estaban, Éfeso. Así como en Corinto también tenía su templo, Artemisa, y sus prostitutas de templo, así también aquí había prácticas parecidas, aunque menos escandalosas, digámoslo así. Pero también allí, entonces, la gente tenía una recepción a lo espiritual, fuera del lado oscuro o fuera hacia la luz. Cuando pasa lo de Pablo, cuando ven cómo se sanan los enfermos, aún con sus puros paños, que no eran los paños los que sanaban, sabemos quién era el que sanaba, ¿verdad? Era Jesús, por medio del Espíritu Santo. Algunos decían que la sombra de Pedro sanaba, pero no era la sombra, era el Espíritu del Nazareno, como lo cantamos. Era el Espíritu Santo. Entonces la gente tenía que notar esas cosas milagrosas, esas cosas que eran profundas. No podía pasarse por alto un acto así, especialmente cuando los pueblos estaban muy receptivos a lo novedoso. En Éfeso era reconocido su inclinación hacia las cosas ocultas. Ellos tenían prácticas de adivinación, consulta de los muertos, tenían agoreros, tenían sortílegos, tenían de todo, tanto que había pergaminos que se llamaban los escritos efesinos y que tenían como base prácticas de conjuramientos, de hechizos, de exorcismos y de cosas parecidas. En el medio de ese entorno, entonces, ver un milagro, ver los milagros que Pablo estaba haciendo, ver la predicación que estaba haciendo en la escuela de Tirano, ya no una vez por semana, sino todos los días, debió haber sido algo que la gente empezó a notar, empezó a percibir que algo grande estaba pasando en Éfeso, Asia Menor. Dice Pablo que Éfeso para él fue una puerta grande abierta, una puerta abierta grande. Éfeso era la puerta hacia Asia Menor. Por eso también Pablo quizás usaba ese lenguaje. Era la puerta al comercio internacional. Era la puerta a las caravanas que tenían que entrar por Éfeso para pasar de allí hacia Corinto o hacia las diferentes partes a donde fueran. Éfeso y Corinto eran competencia comercial, así como lo era Constantinopla o Siria en Antioquía. Eran partes que competían en el comercio internacional. Entonces, el hecho de que hubiera ocurrido allí cosas grandiosas, cosas maravillosas, y que Pablo pudiera decirle a la gente, escuchen el Evangelio de Jesús de Nazaret. La gente tendría que poner mucha atención en ese mensaje, porque ahí estaba siendo difundido el mensaje de Jesús. Dice el versículo 17 de Hechos 19, y pongamos mucha atención, que el Señor abra nuestra mente y nuestro espíritu para percibir la palabra y para aplicarla en nosotros, y gloria a Dios por permitírnoslo. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, o sea, gentiles, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Imagínense a la gente ver que con esos delantales, que con esos paños, que aunque se secaba el sudor Pablo cuando trabajaba quizás, cuando estaba haciendo algún esfuerzo, la gente se sanara. Porque lo veían, era notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como judíos como griegos o gentiles.
Y entonces, alguien ha relacionado esto del testimonio de estos, de cómo se hacían milagros, el guardar ciertas reliquias. Hay gente que se ha dedicado al fraude, a vender astillas de la cruz de Cristo, a vender, así como suena en el radio, ¿no? Con la televisión. Cuando un grupo dice, te voy a vender el aceite consagrado, así con acento brasileño. El aceite consagrado, el aire de Jerusalén, el agua del Jordán. Les venden hasta lo que usted no se imagina. Bueno, así muchos guardaron supuestas reliquias y de ahí se hizo un culto de las reliquias que más tarde la misma iglesia desarrollaría. Vemos la iglesia tradicional teniendo reliquias de los santos, como se dice. Entonces, tienen el dedo mocho de alguien, tienen la sangre sin cuajar de alguien, tienen diversas reliquias. Así dicen que también estos paños de Pablo pudieron ser parte del origen hacia esa tradición. No está totalmente clasificado porque no es un hecho real ni relevante. Pero sí sabemos que no hay nada que se pueda guardar como reliquia cuando es Dios el que opera las cosas, es Dios el que hace las cosas. Por eso, por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de practicar algo que no entendemos. Entonces, a esto que hacía Pablo, o más bien lo que Dios hacía por medio de Pablo y los paños, se le llama poder taumatúrgico. Taumatúrgico. Y no podía pasar desapercibido, siendo que los exorcistas vieron lo que estaba pasando y quisieron invocar el nombre de Jesús y hacer milagros. Pero en este caso no les salió mal. Esceva es un nombre supuestamente padre de estos a quien se le denomina como sumo sacerdote. No hay en la historia un sumo sacerdote llamado Esceva. Probablemente también era un fraude el que alguien se ostentara como hijo de un sumo sacerdote sin serlo. Pero es parte del dato histórico. Pero esto no iba a pasar desapercibido. Oiga usted, no iba a pasar desapercibido el poder del Evangelio, el poder transformador, el poder sanador, el poder restaurador. No iba a poder pasarse por alto. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como a judíos y griegos. Y entonces era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué excelente! Qué excelente el que se llevara todo esto a cabo para que se diera realmente difusión al Evangelio de Jesús. Entonces, este temor hizo que muchos se acercaran. Este gran temor hizo que muchos se acercaran a Pablo, a los que iban con Pablo. Entonces, dice que había un gran temor porque dijeron, si estos por invocar ese nombre fueron castigados, esto es poderoso. Y vino un temor y una consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Dice el versículo 18, Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, venían y decían, sí, yo cometí mal, yo pequé, yo ofendí, yo hice daño, pero me arrepiento. Ahora quiero recibir a Jesús. Quiero recibir ese regalo que Jesús está dando. Y entonces se acercaban y con esa fe confesaban sus pecados. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Bueno, 50,000 piezas de plata. Probablemente se hace una evaluación de lo que podía costar 50,000 piezas de plata. 50,000 días de trabajo de un obrero. 50, no te dice que eran denarios, como a otras partes de la Biblia lo señala. Dice que eran 50,000 piezas de plata, pero comúnmente se acuñaba una moneda para el salario de un día. Así que se hace ese cálculo. Ese cálculo de estos profesionales de la magia, de las artes oscuras, que traían sus libros y los quemaban en público, dispuestos a dejar el oficio, dispuestos a ser perdonados. Cuando estos reconocen el poder detrás del nombre de Jesús, cuando estos reconocen que hay algo mayor que lo que ellos practican, lo único que les queda es decir, abandonamos esto, porque seguramente entendieron que había una condenación para todos aquellos que estuvieran practicando artes ocultas, artes mágicas que la Biblia había prohibido en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento no se podría permitir prácticas de ese tipo. Entonces estos, creyendo en Jesús, traen sus libros de magia, los libros efesinos, los papiros, las tablas, todo lo que tuviera que ver con amuletos, que tuviera que ver con conjuros, que tuviera que ver con las cosas para la buena suerte o cosas parecidas. 50,000 piezas de plata. Qué avanzado estaba, qué contaminado estaba Éfeso con la práctica popular de la magia y el ocultismo. Entonces, al traer estas piezas, sumamos la cantidad que era, si era una moneda por un día de trabajo, esto era la cifra exorbitante de 50,000 días de trabajo de un obrero. Alguien hizo la cuenta, Prox, un comentarista bíblico hizo la cuenta, que correspondería a unas 46,000 pesetas en oro. No la peseta de plata, no la peseta que conocemos en México. No. Pesetas oro. 46,000 pesetas de oro. 50,000 piezas. Casi se va la cantidad, 46,000 pesetas oro a 50,000 piezas de plata. Quiere decir entonces que esta cifra era una cifra que no cualquiera se desharía de ella. Se supone que un libro de estos debió haber sido muy caro. Muy caro en el sentido de que por la época, en la antigüedad, un libro de estos debía valer muchísimo dinero. ¿Recuerdan a Simón el Mago cuando se convierte al cristianismo y ve cómo se hace una invitación al Espíritu Santo cuando oran por los que están creyendo? Y se ora y Espíritu Santo, ven Señor, actúa en estos. Y dice que él viendo dijo, yo quiero eso. Yo quiero impartir el Espíritu Santo. Y ofreció dinero y dijo, ¿cuánto? ¿Cuánto porque me vendas el don? Y Pedro le dijo, perezca tu plata contigo.
y lo pone en condenación. Y dijo él, no, 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 Señor, no, 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 oren por mí para que no acontezca nada de esto. Él estaba acostumbrado a comprar, era Simón el mago, acostumbrado a comprar los dones y los libros, lógico. Así que estos libros, 50,000 piezas de plata, los trajeron y los quemaron delante de todos, renunciando a la práctica del ocultismo, la hechicería, los agoreros, los adivinos y todos los que consultaban muertos, etcétera, etcétera. Que eran muchas prácticas las que se llevaban a cabo, pero entonces dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer para dejar atrás todo? Una decisión, una decisión. Así como estos dejaron pergaminos, papiros, tablillas, fórmulas mágicas, deseos de buena suerte y cosas parecidas, siempre estaba la idea de que habría entonces personas con poder. Pero ahora nosotros, ¿qué tendríamos que hacer para dejarlo todo atrás? Imagínense que allí en Éfeso, algún cristiano neófito siguiera sin desvincularse totalmente de esas prácticas. Imagínense que aún no se habían desconectado de todas esas evidencias del poder del diablo, vamos a decirlo así. ¿Qué fue lo que detonó para que muchos vinculados a esas prácticas se deshicieran de ellas, aunque costaran 50,000 piezas de plata? Fue el poder del nombre de Jesús cuando los exorcistas judíos no pudieron usar el poder detrás del nombre de Jesús de Nazaret. Ese detonante podemos usarlo nosotros como ejemplo. Yo he visto muchos en la iglesia que dicen ser cristianos, pero que siguen haciendo prácticas de este tipo. Algunas las llaman inocentes y otras no tan inocentes. Entonces lo que necesitamos es fundamentarnos en el nombre de Jesús, en el poder detrás de ese nombre, para abandonar las prácticas pasadas. En el devocional de la mañana platicábamos con mi esposa del por qué el diablo es diablo. Y la palabra diablo es mentiroso, diabolos, mentiroso. Porque el diablo es un mentiroso desde el Edén, homicida, dice Juan 8, homicida desde allá. Él es un asesino, pero él vive en el pasado. Él vive solamente en el pasado. ¿Por qué decimos que él vive en el pasado? Bueno, porque él vive de glorias pasadas, de cuando era el príncipe, de cuando era el querubín, cuando estaba en piedras preciosas, cuando tenía gloria. Él vive en eso. Pero ¿qué cree que también vive en nuestro pasado? Porque Él es el acusador que nos acusa día y noche. ¿Qué significa esto? Que nos acuse día y noche. Resulta que Él es el acusador que está apuntando su dedo diciendo, Agustín hace esto y esto y esto. Agustín hizo esto. Y entonces nos recuerda a nosotros nuestro pasado. Pero ¿sabe por qué él vive en el pasado? Porque él no tiene futuro. Él está en juicio y sabe que le queda muy poco tiempo,
Por eso anda como león rugiente, dice Pedro, anda como león rugiente en derredor nuestro. ¿En derredor nuestro? ¿De quién es? En derredor nuestro, de los hijos de Dios, de los cristianos, procurando devorar a alguien. Él vive en el pasado porque Él quiere que volvamos al estado de perdición en donde estábamos. Él vive en el pasado porque nos está recordando, tú fuiste fornicario, borracho, idólatra, tú andabas así, asá, pero dice la palabra, eso es lo que nosotros éramos. Dice Pablo a los Corintios, eso es lo que nosotros éramos. Pero ahora somos hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo, purificados por la palabra que nos lava, nos santifica, guardados en esa estructura del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es santo y somos santos por estar en el cuerpo de Cristo, justificados por Jesús en la muerte en el Calvario. Pero Él quiere regresarnos a nuestro pasado, como estos magos ortílegos que tenían sus libros de encantamientos mágicos, sus libros de conjuros secretos, de exorcismos expresados verbalmente. Entonces, todos estos estaban viviendo bajo el dominio de las tinieblas. Ahora, cuando ven